Gracias por informarse a través de Ecuador en Contacto. Hoy mantendremos un diálogo con Natalia Bonilla. Ella es coordinadora de campaña de Bosques en Acción Ecológica. Con nuestra invitada hablaremos sobre el caso Barranquilla en Esmeraldas, donde sus comuneros han denunciado la contaminación que se evidencia, piden que se garanticen sus derechos colectivos y la restitución de algunas hectáreas. Señora Bonilla, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un cordial saludo para todas y para todos. Muchas gracias por abrirnos su puerta. Usted por su tiempo. Para este 31 de agosto se programó la audiencia para exigir la restitución del territorio a la comuna Barranquilla de San Javier en Esmeraldas. Cuéntenos, por favor, ¿se realizó esta audiencia? ¿Hubo avances en el caso también para conocer? Bueno, pues les cuento, la comuna de Barranquilla de San Javier se encuentra en la provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo. Y claro, lo que sucede aquí es que su territorio, parte de su territorio, ha sido ocupado ilegal e ilegítimamente e inconstitucionalmente por la empresa palmicultora Energy Palm. Por otra parte, también esta misma empresa palmicultora ha contaminado todos los ríos de la comunidad y todas sus fuentes de agua. De manera que el día 31 de agosto, en el juzgado multicompetente de San Lorenzo se llevó a cabo una acción de protección que busca que se restituyan los derechos de la comunidad. Esto quiere decir que las 251 hectáreas que estarían en disputa vuelvan al territorio de la comuna de Barranquilla de San Javier, así como también que pare la contaminación que existe en contra de la comunidad. También era una acción que pretende evitar la tala del bosque primario que está justamente en estas tierras en disputa. Y en este caso también consultarle, usted ha mencionado que son 251 hectáreas en disputa. ¿Desde hace cuánto tiempo existe esta disputa para las personas que se integran y no conocen del tema? Claro. Mira, la comuna de Barranquilla de San Javier tiene un título legal entregado por el Ministerio de Agricultura del año 2000 que garantiza las 1.430 hectáreas como el territorio colectivo de esta comuna. Sin embargo, a partir del 2006 aproximadamente, el INDA empieza a entregar unos títulos que se encuentran, que se sobreponen al territorio, y estos títulos inmediatamente son comprados por la empresa Energy Palm. Entonces, aproximadamente el conflicto se da desde el año 2006. Sin embargo, es el Ministerio de Agricultura quien realiza un estudio que se llama el estudio multitemporal del territorio y de las tierras y determina justamente que habría todo este tipo de actos inconstitucionales y que afecta los derechos constitucionales de la comuna de Barranquilla de San Javier. Y esta acción de protección que, como le mencionamos, se puso de fecha este 31 de agosto, se programó. En este caso, ¿cuáles son las expresiones que pueden decir los comuneros de Barranquilla una vez de que se dio este tema? Bueno, fue una audiencia larga, fue una audiencia difícil, ¿no? La empresa se mostró muy agresiva con respecto a las reclamaciones que está haciendo los demandantes y también asimismo en contra de las pruebas y los testigos que los demandantes llegaron a presentar. Una cosa que nos sorprendió mucho es que había una gran cantidad de personas e instituciones nacionales e internacionales, académicos que habían presentado amicus curiae y que esperaban entonces poder dar su opinión como expertos sobre este tema en debate. Sin embargo, de una manera poco explicada, el juez al final de la audiencia decidió que no se escuchaban a los amicus curiantes, lo cual causó una muy seria preocupación para los comuneros con respecto a la imparcialidad del juez. También es muy importante señalar que en este juicio, en esta audiencia, estuvieron presentes en el seguimiento del debido proceso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina de la Unión Europea, el Centro Internacional de Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo del Ecuador y también la organización Frontline Defenders. Esto
debido a que ciertas cortes de justicia del Ecuador habría algunas dudas con respecto a su imparcialidad y las formas en que se administra la justicia. Esto que acabo de decir no es ningún secreto. Todos los ecuatorianos sabemos con mucho pesar que lastimosamente la justicia en Ecuador necesita depurarse y fallar a favor de la justicia en sí misma. Y en este caso, señora Bonilla, ¿cuál es el siguiente paso precisamente en esto, en el sistema de justicia para la comuna de Barranquilla, una vez que ya se realizó esta audiencia? ¿Qué más sigue? Bueno, nos falta sobre todo esperar la sentencia del juez y pues el juez no ha dado fecha. Esto es una acción de protección, es una acción de constitucionalidad. Por lo tanto, el juez debería, porque así son los requisitos en ese tipo de cosas, emitir su sentencia en el menor tiempo posible. Estamos esperando entonces la sentencia del juez. Y claro, hay mucha esperanza, ¿no? Imagínese de que se pueda salvar este bosque de Chocó de no ser talado. La gente tiene mucha esperanza de que haya una restauración para la naturaleza. Tiene mucha esperanza de que los ríos dejen de ser contaminados, porque la gente allá en San Lorenzo sufre mucho por la contaminación. Toda la contaminación que viene de esta industria palmicultora, de sus plantaciones, de su planta extractora, les está afectando terriblemente. Por una parte, en su soberanía alimentaria, ya no tienen peces, como se taló el bosque, tampoco hay animales para cazar, el río no se puede utilizar, está tan contaminado que la gente cada vez que se baña sale enferma del río, los niños, las mujeres, todo el mundo sale enfermo. Entonces sí hay muchas expectativas con respecto a estas acciones de reparación que se puedan dar a partir de una sentencia favorable para la comunidad. Avanzamos en esta entrevista con Natalia Bonilla y usted hace poco hizo mención a que esperan una sentencia a favor, en este caso de los comuneros que han denunciado la contaminación en esta zona de Esmeraldas, que se garanticen sus derechos colectivos y la restitución de algunas hectáreas. ¿Qué ocurre en el escenario en que no exista una sentencia a favor? ¿Quizá tienen pensado alguna acción a nivel internacional? Bueno, si es que no hay una sentencia a favor, primero habría que apelar aquí en Ecuador, agotar todos los recursos en Ecuador y sí, pasar a una acción internacional, porque estamos hablando de derechos internacionales, derechos constitucionales que tienen estas poblaciones y que estarían siendo violentadas por esta empresa palmicultora. Yo quisiera también contarles a los radioescuchas que es tan grave la situación allá en Esmeraldas que la empresa palmicultora puso un juicio, una demanda en contra de los dirigentes y los defensores de la comunidad de Barranquilla de San Javier por un valor de $350,000. Esto a raíz de una acción pacífica no violenta que hizo la comunidad, exigiendo justamente que la empresa se retire de estas tierras que ha ocupado de manera inconstitucional. Entonces, como la comunidad hizo esta acción, la empresa les puso esta demanda de $350,000, alegando lucro cesante, alegando que había tenido pérdidas. Sin embargo, eso nunca pasó. La empresa no perdió nada, realizó toda la cosecha, todas las actividades y sin embargo puso esta acción. Y lo que es peor, un juez de San Lorenzo condenó a 4 defensores al pago de $151,000. Puede creer, las personas más vulnerables, las personas más empobrecidas, las personas más abandonadas por el Estado ecuatoriano, les ponen a que paguen $151,000 a una empresa que es millonaria. Millonaria, para unas personas que son millonarias por un daño que nunca ocurrió. Y esto para que la gente se quede callada. Y esto para que la gente sea reprimida. Fue tanto así que incluso esto causó una indignación a nivel nacional e internacional. Y mecanismos de las Naciones Unidas, 7 relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron una comunicación al Estado del Ecuador preguntando cómo puede ser que se dé un supuesto abuso del sistema judicial en contra de estas personas tan empobrecidas. ¿Cómo puede ser que una empresa ponga una denuncia, una demanda de este tipo contra estas personas inocentes, alegando un daño que no ocurrió, que son además muy empobrecidas?
Esto realmente, como les cuento, ha causado una indignación internacional, esta forma tan abusiva y tan arbitraria en que se estaría comportando esta empresa palmicultora. La gente finalmente se apeló y en este momento la multa en la última apelación fue reducida al valor de $5,000. Sin embargo, los defensores han dicho que también van a apelar esta sentencia, pues ellos son defensores de la naturaleza, son defensores de su tierra, son personas inocentes y no tienen por qué estar pagando por un daño que nunca ocurrió. Señora Bonilla, y además de este tema que usted menciona que algunas organizaciones lo consideran como una persecución de los comuneros por parte de la empresa palmicultora, también se denuncia en este caso que la empresa, que aún sigue operando, no cumple con los derechos laborales de sus trabajadores. Frente a este tema, ¿cuál debería ser la acción de las autoridades para garantizar no solamente que se les restituyan los derechos a comunas que se sienten afectadas como la de Barranquilla, sino también a garantizar el cumplimiento de los derechos de comuneros y trabajadores que están en este tipo de empresas? Sí, efectivamente, muchas de las condiciones laborales y cómo actúan estas empresas se basa todavía en un decreto que fue emitido en el tiempo de la pandemia. Me parece que es la ley humanitaria. Entonces, esto permitía una flexibilización laboral que supuestamente sería de ayuda en esos momentos de emergencia de la pandemia. Sin embargo, este decreto todavía sigue vigente. Este decreto no se lo ha reformulado para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y en estos momentos se vive todavía un atropello en términos laborales en contra de las personas que están trabajando para estas empresas. Aquí, aunque los sindicatos de trabajadores de La Palma que se han conformado recientemente han puesto las denuncias pertinentes, todavía no llegan a ser plenamente escuchados por el Ministerio del Trabajo y tampoco por el IES, que son las entidades nacionales que deberían de garantizar el derecho de los trabajadores. Y también consultarle, usted ha hecho mención a la contaminación que se evidencia en la comuna de Barranquilla. Quizá existe la posibilidad de revertir estos daños o hacer que estos daños no continúen y no se expandan en esta zona del país. Los daños están expandidos en todo el cantón de San Lorenzo y de Loy Alfaro. Sin embargo, existe, o sea, la naturaleza es milagrosa, ¿sí? Lo primero que se tiene que hacer para que para que haya un proceso de restauración, tiene que ser que se detenga el daño. Eso quiere decir que lo primero que se tiene que hacer es que la empresa tiene que dejar de emitir contaminantes al medio ambiente, a los ríos, al aire, a la tierra. Tiene que dejar de fumigar con avionetas como lo hace en la actualidad. Tiene que controlar la fuente de las emisiones que salen, los efluentes de emisiones que salen de sus plantaciones y de su planta extractora. Y de ahí empezar todo un proceso de restauración, el cual es muy costoso, el cual debería de estar a costa del que contaminó, es decir, de la misma empresa, ¿no? Esperamos que con esta acción de protección también se logre este proceso de justicia para la naturaleza y el bosque del Chocó. Estamos llegando casi que a la parte final de esta entrevista con nuestra vocera Natalia Bonilla. Ella es coordinadora de campaña de bosques en Acción Ecológica y estamos hablando un poco sobre el caso Barranquilla en Esmeraldas, donde, como les mencionamos, sus comuneros han denunciado la contaminación que se evidencia por parte de empresas palmicultoras. También piden la restitución de sus derechos colectivos y de algunas hectáreas en esta zona. Ya en la parte final, ¿cuál es ese mensaje que usted envía también como vocera de estos comuneros? Bueno, que nos unamos todos, que seamos muy solidarios en las demandas, en las denuncias que hacen las comunas, que nos unamos, que nos importe lo que pasa en las otras partes de nuestro Ecuador. Así como en este momento podríamos apoyar a la comunidad enterándonos de lo que sucede, si es que cuando sea nuestro momento, también esperemos recibir solidaridad conjunta y exigir sobre todo a nuestras autoridades que controlen a las empresas, al Ministerio del Ambiente que cumpla con su deber, al Ministerio de Agricultura que también cumpla con su deber de exigir que se respeten los derechos de los territorios colectivos. Perfecto, señora Bonilla, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
A usted por su tiempo. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este informativo de la Red Corape.